Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. La ley del Señor es perfecta y reconforta los corazones. El testimonio del Señor es veraz y vuelve sabios a los sencillos. Oremos. Convierte a ti, Padre eterno, nuestros corazones, para que, buscando siempre lo único necesario y poniendo en práctica las obras de caridad, nos concedas permanecer dedicados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo, habló Moisés al pueblo, y le dijo: El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos. Guárdalos, por lo tanto, y ponlos en práctica, con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios, pero solo si tú caminas por sus sendas, guardas sus leyes, mandatos y decretos, y escucha su voz. Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad, como Él te lo ha prometido, pero solo si guardas sus mandamientos. Por eso Él te elevará en gloria, renombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho, y tú serás un pueblo consagrado al Señor, tu Dios, como Él te lo ha prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 118. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Tú, Señor, has dado tus preceptos para que se observen exactamente. Ojalá que mis pasos se encaminen al cumplimiento de tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Te alabaré con sincero corazón, cuando haya aprendido tus justos mandamientos. Quiero cumplir tu ley exactamente. Tú, Señor, no me abandones. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Este es el tiempo favorable. Este es el día de la salvación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo: Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo, en cambio, les digo: Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Sean, pues, perfectos, como su Padre Celestial es perfecto.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor, que en este tiempo de conversión nos permite ser de nuevo su pueblo. Amén. Un saludo para ustedes, queridos hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy, como todos los sábados, nosotros recordamos especialmente a María, nuestra Madre, y la recordamos para que ella nos anime en este camino de conversión. Por esto nosotros decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El camino de la conversión de Cuaresma es un camino para recuperar aquello que es específicamente cristiano. Todos hemos oído que muchas veces dicen: bueno, las religiones son todas iguales, Dios es el mismo para todos. Pero esto no es siempre así. Es decir, hay rostros de Dios, creencias en Dios que están reñidas con el Evangelio. Por eso es importante que en Cuaresma recobremos lo que es verdaderamente cristiano. Y naturalmente, queridos hermanos, en este recuperar lo que es cristiano, pues nos acude hoy esta lectura del libro del Deuteronomio, donde se nos habla de que para ser pueblo de Dios hay que cumplir sus mandamientos. Recuerdo una persona que me decía que pertenecía a una asociación cultural, ciertamente famosa, ¿no? Decía: soy socio de esta conjunto de personas y hacemos esto, hacemos lo otro. Y me decía: en el fondo yo soy miembro, pero casi nunca participo. Como alguien dijera que es cristiano, pero no cumple los mandamientos de Dios. No basta con algún momento aislado de oración, con medio cumplir la palabra en el sentido de escucharla y olvidarla. Por eso dice: si cumples a fondo mis mandamientos. Y resulta, hermanos, que lo que Dios pide no es, como quien dice, igual para todos los credos. Hay cristianos que dicen que son cristianos, pero son más bien como judíos del Antiguo Testamento. Ojo por ojo, diente por diente, si tú me pegas, yo te pego. Es la ley del talión, la ley del equilibrio. Lo que pasa en los países, ustedes saben que si hay guerra es porque el otro me amenazó, yo le muestro más armas, me tiro una bomba, yo le tiro dos. En fin, dije Jesús: amen a tu prójimo. Has oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo en cambio les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que es bueno con todos. Esto es lo específicamente cristiano. Por eso la Cuaresma es un tiempo de purificación, ¿no? Con el tiempo, con los siglos, o en la vida personal, con los años, se nos han pegado actitudes que son extraordinarias. Cualquiera podría hacerlas. Jesús lo dice, ¿no? Si ustedes saludan a los que los saludan, prestan a los que les pueden prestar, ¿qué hacen de extraordinario? Ser cristiano, pues, es ser diferente, como digo, sin sentirnos superiores a los demás, despreciando a los demás, pero saber que hay cosas que no entran en un modo de pensar que es el modo del mundo. Los paganos hacen muchas cosas y ustedes puede que hagan lo mismo. Por eso dice: ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Una palabra difícil, no dice bueno, dice sean perfectos. Esto, hermanos, solo puede llegarse a vivir con la ayuda del Señor, como han hecho los santos, y naturalmente es siempre algo que Jesús pide, pero también da su ayuda. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor.
Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿realmente nos comportamos como cristianos católicos? Es decir, lamentablemente hay cristianos que han regresado al Antiguo Testamento. Se ponen nombres bíblicos, dicen que saben la Biblia, no creen en los sacramentos, pero también tienen en su mano la ley de la venganza, la ley de la pena de muerte, por ejemplo. Es algo que quizá en el fondo no suena agradable, necesario, pero ¿eres tú cristiano de verdad? ¿Has escuchado lo que dice el Señor? Amen a sus enemigos. Y la segunda pregunta es, ¿nos distinguimos no porque nos sentimos mejores, sino porque devolvemos bien aunque hayamos recibido mal? Dice Pablo en Romanos 12, venzan el mal a fuerza de bien. ¿Tenemos ese distintivo en la relación con los demás, en la propia familia? Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración, al Divino Maestro que nos muestra un camino de muy alta exigencia, un camino de muy alta vida. Para ser cristiano le decimos, oh Cristo, ¿cómo podríamos cumplir aquello que tú nos dices y ser el pueblo que cumple el mandato de Dios si tú mismo no nos ayudas? Danos, Señor, tu Espíritu Santo para que podamos amar al enemigo, podamos bendecir al que nos maldice y podamos ser generosos sin interés con todas las personas, para ser verdaderamente hijos del Padre que es bueno con todos. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, la antífona del Salmo 118 dice, dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Y bueno, la dicha es algo que todos queremos, la bendición de Dios, una vida de felicidad, pero es una voluntad que no es fácil. Por eso el Salmo sigue diciendo, Señor ha dado preceptos para que se observen. Ojalá que los cumplamos. Pero como cristianos del Nuevo Testamento, sabemos que no es posible cumplirlos si Dios no nos ayuda. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos qué puede ser eso de amar al enemigo, bendecir al que maldice, hablar bien del que te calumnia, dar al que te pide, y no hacerlo por interés. Entremos en este silencio y veremos que la Cuaresma es un camino de mucha exigencia para dejar de hacer lo que simplemente hacen todos, porque nosotros decimos que somos cristianos. Una vez más decimos, dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con ayuda del mismo Señor y de su Espíritu Santo que hace posible, porque es Dios, lo que para nosotros es imposible, nos proponemos en primer lugar revisar los mandamientos de Dios. Por lo menos conocemos los mandamientos del Señor. Hay quien sabe de todo, tiene 3 doctorados, maestrías, pero en el campo de la fe no conocemos ni los mandamientos de la ley de Dios. ¿Conocemos esos mandamientos? Pongámonos pues ese propósito, conocerlos y pedir la explicación a la Iglesia. ¿Qué significa esto? En segundo lugar, tener esa capacidad, o sea, pedir la capacidad, ¿verdad?, de ser signo de contradicción. La contradicción la causa una persona que hace cosas diferentes, no cosas malas, sino cosas buenas. Y por eso el mundo dice, este no es de nosotros. Jesús dice, ánimo, yo he vencido al mundo. El mundo los odia porque no son del mundo. Pedir a Dios esta capacidad para que sea una Cuaresma de profundización en la verdadera fe e identidad cristiana. Nos acompaña María Santísima siempre en esta Cuaresma. Ella sabe que además de la pandemia del coronavirus y de tantos otros males, está la pandemia del egoísmo, de la falsedad en la vida cristiana. Nos acompaña y por eso le pedimos que interceda por nuestra conversión
Ave María Purísima, sin pecado concebida. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana.